Hola, bienvenido a Discípulos, un podcast en el cual tendremos conversaciones profundas sobre lo que significa ser un seguidor de Jesús. Si tú quieres mejorar en tu vida espiritual o aplicar principios bíblicos a tu vida cotidiana, este es un muy buen lugar para hacerlo. Mi nombre es Edgar Luna y esto es Discípulos. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de este proyecto que acabamos de emprender, el podcast Discípulos, y estamos intentando tener conversaciones profundas de lo que significa ser un discípulo de Dios. Bienvenido con nosotros, tenemos a alguien muy importante, un amigo ya de hace muchos años, Manuel Monchón. Manolangas, Manolín, como lo conocemos los compas. Muchas gracias, Manu, por haber aceptado esta invitación. Manu actualmente está estudiando la maestría en divinidades aquí en la Universidad de Andrews de Guadalajara. ¿Qué tal esas tortas ahogadas de soya? Buenísimo. De gluten. De panela. Sí. No, mano, oye, qué alegría cuando vi que te venías para acá, ya no me sentía tan solito. Oye, sí, ¿no? Como que Guadalajara está invadiendo, bueno, no Estados Unidos, pero Andrews, ¿no? Andrews. Aquí ya habemos varios de Guadalajara. Así es que bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti, amigo. Me da mucho gusto el poder estar aquí compartiendo la mesa contigo y poder hablar un poquito más de lo que me apasiona, que es el discipulado, que Amén. Es Jesús, y está súper padre. Gracias. Sí, no, muchas gracias. Y bueno, amigos, allá en casita, en el carro, donde estén escuchando esto, les mandamos un fuerte saludo. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Ya ahora sí tenemos nuestra página en Instagram bien seteada para que nos manden comentarios y dudas y temas de los cuales ustedes quieran escuchar. Y bueno, el tema del día de hoy, de este episodio número 3, lleva por título El llamado a ser un discípulo. Qué buen tema, Manu. ¿Qué piensas de esto? Bueno, ese es el punto inicial, ¿no? El llamado. Claro. Siempre, hey, sígueme. Hey, follow me. Todo comienza simplemente con esto. Es aceptar la invitación que Cristo nos hace a seguir. Y creo que esto no es un tema muy fácil, porque para muchos, yo en lo personal siento que ha sido un poquito complicado, pero ya cuando encuentras esta relación y esta facilidad y descubres lo que realmente Dios quiere para tu vida, todo se vuelve completamente diferente, ¿no, Manu? Sí, definitivamente he escuchado muchas veces que dicen, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Como si hubiera muchos llamados distintos, pero creo que solo es uno, pero estoy seguro que vamos a seguir. Wow, mano, ya empezó con fuego, aquí. Muy bien, mano. Bueno, cuéntame cómo fue para ti el llamado para ser seguidor de Jesús o discípulo de Jesús, para las personas que no nos conocen. Bueno, en mi caso ha sido parte de un proceso, puedo hablar de aproximadamente casi 10 años, en el cual sí, Dios estuvo hablándome. Yo hacía como que escuchaba, como que no, estaba yendo y viniendo en este caminar con Jesús. Siempre cerca, pero me gustaba como a veces decir, no te estoy escuchando. Cerca, pero no tan cerca. Cerca, pero no tan cerca. No te quiero escuchar tanto como me encantaría. Oigo, pero no te escucho. Exactamente, sí, no reaccionaba. La cultura judía, ellos mencionan que cuando uno entiende algo, uno hace, te lleva a la acción. Y yo creo que no estaba yo reflejando que estaba siguiendo a Jesús. Escuchaba el llamado que me decían, hey, ven. Pero simplemente no hacía caso a eso, ¿no? Y este proceso de 5 años, pues bueno, fue un proceso completamente de desaprender, de aprender cosas nuevas, de conocer gente, de las influencias de otras personas que llegaron a mi vida para acercarme cada vez más a Dios y más a Dios. Creo que la comunidad en la que me desarrollé me ayudó mucho a acercarme más a Jesús. Y esto, bueno, pues hablando de los últimos 5 años más o menos, fui entendiendo un poquito más, pero no fue hasta el 2018 que considero yo que dije, ok, va.
Este es el momento. Este es el momento. ¿Sabes qué? Algo bien interesante que, por ejemplo, nosotros no sé, el discípulo, y este es un concepto que es bien interesante entender. Muchos dicen es el aprendiz, ¿no? Discípulo significa estudiante. Pero realmente el discípulo no nada más es alguien que aprende, es alguien que recibe la información, que la absorbe y que la practica, ¿no? Entonces, básicamente, si yo digo, sí, sigo a Jesús, no es lo mismo decir que sigo a Jesús a que sigo a Jesús como un discípulo, ¿sabes? Sí. Y es ahí donde hay una diferencia abismal. Escuché por ahí, no sé si estoy haciendo un spoiler de algo, pero comentabas algo sobre la diferencia entre miembros y discípulos. Sí, ese fue nuestro episodio pasado. Bueno. Así es que sí, no te estás adelantando de nada. Ok, buenísimo. Sí, no, hay una diferencia, y esto es algo que ya hablamos en el primer episodio, que hay una diferencia muy grande entre ser miembro de iglesia y discípulo. Y lo ideal es que todos nosotros seamos discípulos que son miembros de iglesia, ¿sabes? Claro. O sea, hay una diferencia muy grande entre conocer a Jesús y simplemente ir a la iglesia. Exacto. O sea, es una diferencia completamente grande. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy poderoso que es el llamado. Y yo quería tocar este tema porque muchas veces pensamos que los llamados para ser discípulos son pocos. Muchas veces a mí me tocó escuchar mucho en México que decía, no, es que si quieres servir a Dios, vete de pastor. O vete de misionero. Y para los que no nos conocen, Manuel y yo primero estudiamos carreras que no tienen nada que ver con el ministerio o con la iglesia. Yo estudié música, que nada que ver, y Manuel estudió comunicación. ¿Sí? ¿No me equivoqué? No, eso es. Sí. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Perdón. Licenciado. Sí, no. Entonces, bueno, básicamente yo crecí con esta idea de, probablemente yo nunca voy a poder servir al Señor porque yo escogí otra cosa. Incluso en algún momento hasta te sientes mal. Como que sientes que estás deshonrando a Dios y no sé. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero realmente yo pienso y he descubierto que Dios nos puede utilizar en cualquier lugar. Sí, definitivamente. Dios tiene la capacidad de utilizar a cualquier persona y lo podemos ver en los discípulos. Claro. Ninguno de ellos era un erudito en teología o era un gran maestro, ¿no? Un gran rabí. Al contrario, creo que todos estaban haciendo cosas completamente ajenas a lo que Dios, a los negocios de Dios, por decirlo de alguna manera. Y creo que ese es un mensaje importante para hacer énfasis. Si tú hoy sientes que no eres suficiente para ser un escogido por Dios, déjame decirte que Dios ya te ha escogido primero. Amén. Y eso es algo muy importante. Y no importa en la rama, en el área en la que estés, o sea, Dios nos ha puesto como luz en lugares diferentes para compartir su amor. Y en ese lugar en donde tú estás ahora, en ese lugar Dios quiere que tú puedas proclamar mediante tus acciones, mediante tu forma de vivir, ser un discípulo. Porque no sirve de nada que en la iglesia nos portemos bien, pero acá ya cuando estamos en nuestra otra vida que nadie nos conoce, pues somos totalmente diferentes. Y eso es una importancia de que entendamos el llamado de Dios. Sí, es un proceso en el cual Dios nos va limpiando, nos va curando, nos va puliendo. Hay muchos ejemplos en la Biblia, ahorita me estoy acordando de Juan 15, creo que es Juan 15 o Juan 13, donde Jesús habla de que nos está podando. Oh, creo que sí, es 15. Es 15, cuando ¿verdad? Dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y yo me preguntaba anteriormente, ¿por qué Dios tiene? De hecho, en un sermón platicaba de que mi mamá, cuando yo estaba chiquito, mi mamá apodaba los árboles. Y yo decía, ¿pero por qué los estás apodando? Les va a doler. O sea, pobrecitos, ¿no? Estás cortando sus ramas. Como si fueran Groot. Exactamente. Entonces, ella me dice, no, al contrario, cuando uno los corta, les ayuda a crecer todavía más fuertes. Y yo creo que es la misma manera con nosotros. Dios empieza a podarnos, empieza a cortar cosas que probablemente ya no nos sirven. Imperfecciones. Que son imperfecciones. Cuestiones que nos están quitando energía para crecer. Entonces Él empieza a cortar y a decir, y claro, duele. Sí. Duele. Y duele bastante. Sí. Pero eso nos va a hacer que crezcamos más fuertes y más grandes. Yo creo que ese es un punto clave para la cuestión del discípulo, ¿no? El crecer implica sufrimiento, implica, no sé, incluso dejar de ir por el lugar que queríamos ir
para ir por otro lugar que nos va a ayudar a ser mejores. Y creo que no hay mejor historia que verlo reflejado en la vida de uno de los discípulos que sobresalen mucho en la Biblia, y es Pedro. Así es que el día de hoy vamos a estudiar la vida de este discípulo, que vamos a hablar del llamado en específico, pero de él podríamos sacar 20 podcasts sobre su vida. Así es que quiero invitarles a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y vamos a leer esto para ver cómo fue el llamado a Pedro. Probablemente tú ya lo conoces, pero si no lo conoces, te quiero invitar a abrir tu Biblia con nosotros y estudiar esto. Así es que, Manu, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? Claro que sí. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Lucas. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo y le siguieron. Wow, a mí, mira, de esta historia hay un montón de cosas que podemos hablar. Una es que dice al final: dejaron todo y le siguieron. Pero antes de llegar ahí, nada más que déjame hacer una pausa comercial, porque yo no sé si tú te habías puesto a pensar en esto, pero esta es una historia donde está Pedro regresando de toda la noche de tratar de pescar. Está, bueno, Simón Pedro, ¿verdad? Entonces él está como cansado, llega y así. Entonces está Jesús enseñando, y dice la Biblia que había mucha gente. Y aquí hay un dato interesante. Jesús le pide a Pedro que se deje subirse a la barca para que lo escuchen más. Y entonces lo que dice la Biblia es que la barca se mete un poquito hacia el mar para que lo puedan escuchar. Y sabes que es algo bien interesante, que físicamente las ondas sonoras son como olas, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace Jesús es utilizar las olas de las aguas para amplificar como micrófono su voz. No sabía yo eso. Y sabes, eso es algo que bueno, eso con propósito lo hice en el logo de nuestro podcast de discípulos. Están las 3 ondas de la radio que aquí no están, pero se lo van a... Aquí están, sí, aquí las estás viendo, Manuel. Okay, entonces, las 3 ondas de la radio, pero también simbolizan eso, y están basadas en este punto, donde nosotros como discípulos también podemos triplicar la voz de Jesús hacia los demás, ¿no? Entonces, nada más quería hacer esta pausa comercial para explicarles el logo por si de repente lo ven, y que tengan eso en mente, que un discípulo lo que es amplifica la voz de Jesús, ¿verdad? Y lo otro que quería comentar es esto: cuando Jesús le dice y dejaron todo y le siguieron. ¿Y qué implica, Manuel, dejar todo y seguir a Jesús? Porque esa es una pregunta muy grande. Muchas personas piensan que dejar todo significa: voy a vender mi casa, mi carro, voy a vender todo para seguir a Jesús. Pero ¿tú qué interpretas por esta pregunta? Bueno, desde el día 1 Dios está buscándonos. Dios siempre es el que está viniendo a nosotros y buscando el poder estar cada vez más cerca. Esa es parte del trabajo que Jesús hizo. Ese fue parte de su ministerio: reconciliar el mundo con Dios, y entonces a través de Jesús poder tener un puente en el cual podamos tener una conexión más cercana. Sin embargo, para poder usar ese puente, para poder estar cada vez más cerca, tenemos que empezar a quitarnos ciertas cosas que traemos encima para poder caminar de una manera más ligera.
para poder caminar de una manera más sencilla. En lo personal, yo creo que por eso me costó tanto trabajo decidir por Jesús en el aspecto de irme de lleno completamente, porque Dios me estaba pidiendo que dejara muchísimas cosas. Y yo no quería dejar esas cosas. Y te puedo mencionar muchas, y el proceso es largo. Una de las cosas que normalmente menciono, que si tú lo estás pasando, si conoces a alguien, sé paciente. Y eso fue para mí el tabaco. Fumé alrededor de 5 años, de mis 20 a mis 25. Aún estando ya acercándome a la iglesia, o acercándome más a las cosas de Dios, me costaba a mí todavía trabajo. Todavía tenía esta situación en la cual yo quería seguir fumando, pero Dios me fue hablando poco a poco. No es lo mejor para tu cuerpo. Quiero tener una mejor conexión contigo. Esto te distrae. Esto tampoco da buen testimonio para otros discípulos. Entonces, obviamente es algo que cuesta trabajo, algo que duele, y uno lo tiene que empezar a ir quitando. Esas son cosas que se ven. Sin embargo, hay cosas que no se ven, y Dios también nos está pidiendo que quitemos. Y yo creo que eso es en lo que yo personalmente estoy trabajando el día de hoy. Ser más paciente, cuidar las palabras que a veces comparto con la gente, porque a veces quizá mis emociones me pueden llevar a lastimar a alguien sin siquiera con una intención de hacerlo. Dios va formando y va puliendo este carácter, como lo comentaba. Va sacando cosas que no necesitamos. Un pastor hacía una referencia con respecto al oro. Yo no sabía, no sé si tú lo sabías, pero los quilates del oro se reflejan con cuántas veces ha sido purificado la piedra. Entonces, si tienes un oro de 24 quilates es porque ha pasado por un montón de cosas. O sea, ha sido purificado bastante. Y el oro de 10, de 12, no es que no sea malo, sin embargo, ha pasado por un proceso menor. Un proceso menor, exactamente. Entonces, tal cual nosotros estamos siendo pulidos y pulidos y pulidos y pulidos, al punto de llegar a un lugar de ser purificados por Dios, que ser limpiados. Una vez más, esta purificación no va a ser fácil, no va a ser sencilla, va a costar trabajo. Va a costar trabajo, pero al mismo tiempo va a ser fácil, porque quien lo hace es el Espíritu Santo en nosotros. Ni siquiera nosotros nos tenemos que preocupar. Nosotros debemos decirle: Dios, quiero hacer este cambio de manera sincera, quiero entregarme a ti, quiero rendirme a ti. Empieza a hacer este cambio. Estoy aquí dispuesto. Hazlo por mí. No, sí. Creo que eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque muchas veces nosotros pensamos que el seguir a Jesús es lo más fácil del mundo. Creo que esa es una idea que nos han vendido de, es que si sigues a Dios, todo te va a ir bien. Y entonces viene este mensaje como de te va a llegar abundancia y todo te va a ir bien. Pero no es así. Si nosotros leemos en la Biblia, cada persona que siguió a Jesús tenía sus propios desafíos, sus propios conflictos, sus propias peleas. Y ¿sabes qué es lo interesante? Y eso es algo que he como que descubierto últimamente y me he concentrado más. Es que cuando nosotros decimos que estamos en medio de una guerra entre el bien y el mal, pensamos que esta guerra es de poderes. O sea, es decir, el poder de Dios contra el poder de Satanás. Pero realmente el gran conflicto no está enfocado en el poder, porque si fuera el poder de Dios, ya hubiera acabado con Satanás desde hace mucho. Claro. Básicamente lo que este conflicto está enraizado es en el carácter de Dios. Entonces, cuando uno pasa por situaciones difíciles, lo que primero se nos viene a la mente es, pues si Dios me ama, ¿por qué me pasó esto? Por ejemplo, en mi caso, mi papá falleció cuando yo tenía 17 años más o menos, ¿no? Y lo primero que se viene a la mente es, pues si Dios existe, ¿por qué mi papá no se sanó y se curó, ¿no? Entonces, uno empieza a tener este tipo de preguntas sobre el carácter de Dios, sobre si Dios, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios quiere, Dios escucha mi oración? Y creo que esto nos lleva a sufrir más. Porque en el periodo donde tú dices, cuando uno está bajo la prueba, bajo el momento difícil, si uno se enfoca en quién es Dios y no en lo que me está pasando, las cosas son completamente diferentes. Y esto me recuerda a lo que justo estamos leyendo, ¿no? Pedro estaba pasando por un muy mal momento. Él ni conocía a Jesús en ese momento. Jesús le pide usar su bote y luego le dice, echa la red del otro lado. Y entonces cuando echa la red otra vez,
saca un montón de pescados, ¿no? Y entonces dice, wow, este es el Señor. Y de ahí le sigue. Pero en la Biblia vamos a ver que la vida de Pedro a partir de ahí no fue un mar de rosas. No, para nada. Y eso es lo que implica ser un seguidor de Jesús. Eso es lo que implica ser un discípulo. En nuestra vida espiritual, al aceptar a Jesús, los desafíos van a comenzar, pero lo importante es aprender a conocer quién es Dios para a través de los desafíos recibir la bendición de la purificación, lo que tú estás diciendo. Y otra cosa antes de dejarte, porque se me vino a la mente, perdona, Manu. Nosotros, hay un versículo que a mí me chocaba mucho, que es donde Jesús dice, y sed vosotros pues perfecto, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Y yo cuando lo leía decía, pues ¿cómo? Así como que, pues ahora, ¿no? Sí, así, no. eso no se va a poder. Pero luego después descubrí que la palabra que se utiliza es teleios, que es una de mis palabras favoritas. Y teleios para describir la perfección es madurez. Entonces, si tú vas a la Biblia y tú lees y dices, sean pues vosotros maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es maduro, ahí cambia el asunto. Porque con las cosas que van pasando, uno va mejorando, uno va aprendiendo. Y no quiere decir que el camino espiritual es así como una escalerita continua. Siempre hay altas y bajas. Y creo que eso es una cosa bien interesante que tenemos que considerar también. Completamente. De hecho, ahorita dijiste que me recordara un libro que leí y en el cual también con un grupo de amigos creamos un estudio al respecto. Se llama El discípulo radical de John Stott. Si lo tienen, si lo ven, si lo buscan, se lo recomiendo bastante. Está bastante bueno. Quizá podamos dejar el link por aquí, si no en el, ¿cómo se llama? En los comentarios. Sí, ahí en los comentarios. Y hay un proceso del discipulado. Es un proceso de vida en el cual no termina hasta que Jesús vuelva, definitivamente. Hasta que Él nos va desarrollando este carácter, Y rápidamente tengo algunos puntos, que es el primero para el discipulado es el llamado, que es justamente lo que estamos leyendo ahorita, ¿no? Después hay un segundo punto, que las ovejas o quienes son seguidores de Jesús conocen su voz, conocen la voz del pastor. Eso lo podemos encontrar en Juan 10:27. Después, aquellos que escuchan la voz de Jesús permanecen en la palabra de Dios. O sea, su guía, su luz está en la Biblia, lo cual los va guiando cada vez más a acercarse a Cristo. Después de ahí hay otra característica que tiene el discípulo, que se ama el uno con el otro. Que comunidad. Tiene que ver con comunidad y un poco con frutos también, porque ¿cómo yo me hago llamar un discípulo si no lo demuestro con actos de amor? ¿Cómo es que... si mis acciones dicen una cosa, exacto, pero mis palabras hacen otra? Completamente. ¿No? Y eso, pues, Juan 13:35. Y aquí viene la parte interesante, porque es el camino estrecho, menciona Jesús, ¿no? O sea, uno puede ir por el camino sencillo, por el camino fácil, y uno siempre se pregunta, como dices tú, ¿por qué uno sufre tanto, no? Bueno, es que seguir a Jesús no es sencillo. Seguir a Jesús, esta es la situación. Seguir a Jesús nos va a dar paz, tranquilidad, y siempre nos va a dar una esperanza para los problemas con los que nos podamos encontrar. A diferencia de que si estamos sin Jesús, no vamos a tener esta oportunidad de tener paz y esperanza cuando enfrentemos algunos problemas. Este es el camino estrecho. Después tenemos otro punto bien interesante, que es llevar nuestras cargas los unos con los otros. Parte también. Apoyo también de la comunidad. Completamente. El discípulo vive en comunidad. Eso no cabe duda. Y bueno, de ahí obviamente dar frutos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Ahí es cuando vas a identificar un discípulo. Pero bueno, no me quiero adelantar más a todo lo que seguramente. Pero eso es parte de un proceso, ¿no? Y creo que, como les decíamos antes, estos procesos los vamos a ver en la vida y en las historias que nos relata de la vida sobre los personajes bíblicos. O sea, vamos a ver el llamado, que fue un momento muy especial en la vida de ellos, pero después la lucha constante que ellos tienen durante todo este periodo, ¿no? Y cómo es que poco a poco
uno va mejorando, aprendiendo y sobre todo afianzándose más de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Y mira, seguimos hablando de Pedro, ¿no? Pedro fue llamado, aceptó el llamado y entonces como que se volvió uno de los líderes principales en la cuestión de los discípulos de Jesús. Incluso se me viene mucho a la mente de Chosen porque lo ponen ahí como el líder, ¿no? Como que era el subdirector de todos y así, ¿no? Era el más viejo, ¿no? Ajá, y sí tiene hasta cierto punto así como que sí pienso que él era así, pero también ves que de la misma forma como él tiene esta buena intención de ayudar, de repente también la riega en muchas ocasiones. Y creo que uno de los errores más grandes que hizo Pedro fue el de negar a Jesús. No creo que sea el error más grande, pero creo que es el error más reconocido. Quiero ponerlo así. El hecho de que Pedro niega a Jesús. Pedro ya había sido llamado, ¿no? Y entonces Pedro niega a Jesús y después Jesús es crucificado. Esto destroza la vida de Pedro en una manera inimaginable. Y yo no sé a cuántos estoy hablando el día de hoy, pero probablemente tú hayas sido llamado a seguir a Jesús y hayas aceptado este llamado, pero de repente en la vida te has equivocado. Y probablemente sientes que has cometido errores que son imperdonables y que no tienes una segunda oportunidad para regresar cerca de Jesús. Y déjame hago una aclaración. No estoy hablando ni siquiera para regresar a la iglesia. Estoy hablando de regresar a Jesús. Es decir, de regresar cerca de quien te ha amado y te ha perdonado y ha dado su vida por ti. Y quiero recalcar esto porque pasa algo bien interesante. Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar. ¿Y qué dice Pedro? Nah, no es cierto. Te está choreando, ¿no? Y dice, no, sí. Antes de que cante el gallo, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo crucifican, canta el gallo y dice, no, yo no conozco a ese hombre y así. Bueno, resulta que después de que muere Jesús, los discípulos quedaron bien tristes, bien agüitados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y no sabemos qué va a pasar y así. Y entonces, como Pedro tiene un liderazgo bien fuerte, Pedro dice, pues vamos a regresar a hacer lo que sabíamos hacer antes, que era pescar. Entonces, dice en la Biblia, en Juan 21, que o sea, realmente Pedro estaba tan triste y los demás discípulos también, que le siguieron a Pedro. O sea, es decir, aunque Pedro ya había sido llamado y ya había sido entrenado y Jesús tantas veces que había hablado que no se desanimaran, que tuvieran fe, Pedro vuelve a sentirse así muy mal, ¿no? Y entonces los discípulos se van a pescar, pero pasa algo bien interesante, tampoco pescan nada. Y entonces dice la Biblia que cuando pasa tiempo, alguien desde la orilla les grita y les dice, ya intentaron tirar su red del otro lado y como para qué y así, ¿no? Y entonces... Déjà vu. Ajá, sí, exacto, ¿no? Y entonces tiran la red y sacan del mar, sacan un montón de peces, pero se dan cuenta que aquel que les había dicho era Jesús quien estaba a la orilla, esperándolos con pescado y con comida, pues vamos a decir pan y pescado. Entonces ellos vienen a Jesús y Pedro se emociona tanto que él ni se espera que llegue la barca. Dice la Biblia que él se avienta, nada, y llega hasta allá y lo ve y se pone bien feliz. Y entonces, bueno, yo quiero leerte algo que a mí me impresionó muchísimo. Está aquí, estamos en Juan, capítulo 21, versículos, vámonos desde el 9. Juan 21, 9. Ok, dice así. Al descender a la tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabas de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces. Y eran 153. Y aun haciendo tantos, la red no se rompió y les dijo Jesús, venid y comed. Y después de que comieron, entonces viene cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y dice Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo porque Pedro, ¿me amas? Y quiero recalcar esto. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama. ¿Cuántas veces Pedro lo negó? 3 veces. Entonces aquí está Jesús
restaurando, ¿no? Por así decirlo, a Pedro. Pero algo bien interesante, mano. ¿Tú sabes por qué la Biblia menciona que eran 150 y ¿cuántos eran? 53. 153 peces. Es creo que la primera vez que lo estoy como razonando. De hecho, cuando lo escuché fue como, ¿por qué dice 153? Ajá, exactamente. ¿Por qué dice 153 peces? Mira, mano, hay un artículo que dice que en aquel momento eran 153 las especies de peces que se habían conocido. Wow. Así es que probablemente puede hacer énfasis a que estaba hablando a la variedad de peces, y esta es una imagen que refuerza el llamado de Pedro a ser pescador, pero de todas las especies, ¿cómo decir? De todo el mundo. Es decir, el primer llamado que había obtenido Pedro al inicio, que era ser un pescador de hombres, ahora está cerrando Pedro otra vez su llamado con un rellamado, por así decirlo. Es como el repollo, ¿no? Pero en este caso, rellamado. Reafirmó. Que básicamente Jesús le está diciendo, mira, yo te perdono. Y con esta pesca, quiero que entiendas que esta pesca no es para que tú sigas siendo pescador, sino para que sigas siendo con el propósito al que yo te he llamado. Completamente. Y man, esto para mí es súper, súper fuerte, porque en mi corazón yo en muchas veces me he alejado de Dios. Pero no ha habido algún momento en donde Dios no esté ahí para mí. Y creo que eso es algo que me gustaría compartir con ustedes. Un discípulo no es aquel que hace todo perfecto. Un discípulo no es aquel que no tiene falta. Eso no es un discípulo. Un discípulo es aquella persona que le entrega su vida a Jesús a pesar de hacer las cosas bien o mal, pero que al final sigue acercándose a Él. Y creo que entender esto puede cambiar la vida de muchas personas. Porque como te digo, probablemente tú sientes que te has equivocado demasiado y que ya no hay retorno, ya no hay vuelta atrás. Pues mira, Pedro se equivocó, y muy grave en muchas ocasiones. Sin embargo, Jesús está ahí para poder devolverle y restaurar la vida que tenía Pedro antes. Y no nada más eso, sino reinstaurarlo en la misión que él le había encomendado, que como discípulos es ir a predicar a todo el mundo haciendo más discípulos. Completamente. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sí. Algo que quería compartir también es de que este llamado está abierto para todos. No es específico para una sola persona. No es que, como platicabas al principio, no es que vino un ángel y me habló a mí, hey, Manuel, quiero que seas pastor. No. Yo creo que fue una consecuencia de seguir a Jesús. Que Dios me fue diciendo, ¿sabes qué? El camino va por aquí, ahora quiero que hagas esto. Me ha ido puliendo, al punto que dije, ¿sabes qué? Ya no me veo haciendo otra cosa que siguiendo a Jesús. Tal cual, así es como, ¿y ahora qué? Wow. ¿Sin Jesús qué, no? Y bueno, dije, quiero saber más de Él, quiero aprender más, quiero tener conocimiento. ¿Y dónde va a ser? Bueno, en el seminario. No fue un llamado así fuera de serie, ¿no? En el cual Dios me habló a través de un sueño, etcétera. No, Dios me habló a través de la gente, a través del trabajo en misión, el estar en comunidad, el ver a personas que querían saber más de Jesús. Yo creo que eso es algo que a mí me llamó la atención muchísimo. ¿Cuánta necesidad hay de las personas hoy en día de querer saber de Jesús? El hambre que la gente tiene por escuchar lo grande y genial que es Jesús y cómo es que Él puede llegar a cambiarnos en nuestra vida. La gente está hambrienta de esperanza, de escuchar cosas positivas, al punto de que dije, yo quiero ser parte de esa misión de Dios. Wow. Tú tocaste un tema bien importante. Todos los seres humanos hemos sido creados para seguir, para sentir atracción y para adorar, por así decirlo, ¿no? Y muchas veces nosotros elegimos seguir a las personas incorrectas, preferimos utilizar redes sociales para que nosotros podamos inspirarnos en la vida de los demás, pero al final todas esas cosas terminan llenándonos de vacío. O sea, no, más bien nos dejan un vacío muy grande, no nos llenan porque ya está vacío, ¿no? Sí. pero ese es el punto. O sea, realmente cuando uno sigue a Jesús, probablemente no se va a ver como cuando... O sea, tú tienes la vida que el mundo te vende como de éxito, pero vas a tener paz al menos. Mira, yo
a veces volteo para atrás y digo, gracias Señor, porque no tengo mucho, pero lo poquito que tengo, yo estoy feliz con eso y no vivo preocupado y no vivo estresado. Y creo que encontrar eso en el mundo actual es bien difícil. Encontrar como contentamiento, encontrar satisfacción es algo bien complicado porque generalmente nos estamos comparando. Generalmente siempre estamos, bueno, es que en su Instagram y así, vive así. Pero el llamado que Jesús nos hace es a una vida de cercanía a Él. A una vida de decisiones diferentes a las que nosotros quisiéramos tomar y una vida llena de propósito. Completamente. Y eso es algo bien importante. Jesús nos ha llamado a ser diferentes y eso no se trata de cómo nos vestimos, eso no se trata de cómo es que nos vemos. Se trata de ser diferentes en nuestro corazón, de ser diferentes en nuestra mente. De tener esta madurez en el cual estamos viendo ahora todo a través de los lentes del reino en vez de estar viendo con los lentes de la tierra. Quiero leer el último verso de mi parte, al menos, en 1 de Pedro 2:9. Y este es un llamado para recordar que todos tenemos este llamado, vaya la redundancia. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos está llamando, Jesús te está llamando, amigo. Quiere que salgas de ese lugar en el que estás para que Dios te pueda poner en un lugar todavía mucho mayor, un lugar lleno de luz y un lugar en el cual puedas reflejar quién Jesús es. ¿Sabes que lo más importante que yo noto de esto? Que el versículo está muy bonito. Pero es quien lo escribió. Lo escribió Pedro. O sea, este compa que estaba hecho trizas hace un momento. Entonces recibe la unción del Espíritu Santo y predica con fervor y con poder. Y básicamente eso es lo que nos dice, ¿no? O sea, nos está diciendo, hey, ustedes son escogidos. Yo lo experimenté. Si yo pude, ustedes pueden. Yo seguí a Cristo y ustedes también lo pueden hacer y ustedes pueden brillar y ustedes pueden hacer todo esto. Y es bien interesante porque Jesús, cuando hace el llamado a Pedro, les dice así, al final termina diciéndole, sígueme. O sea, sígueme, otra vez sígueme, sin importar, aunque no esté aquí, sígueme. Entonces, eso es bien importante, resaltar esto que acaba de mencionar Manuel, que somos algo muy preciado para Dios y que nos ha escogido y que no los escogimos nosotros a Él nos escogió primero y Él está listo para nosotros. Manu, bueno, muchas gracias. Comentario final sobre lo que esta plática te dejó. Algo, una frase que quieras. Sí, hay una frase que me llama mucho la atención, que quiero compartir con ustedes. Ahora se las menciono. Si aún no encuentro una causa por la cual valga la pena morir, aún no he encontrado una buena razón para vivir. De Martin Luther King. Esto para mí no es... Martin Lutero. No, Martin Luther King. Sí, esto es... La razón nos la da Jesús. Es una razón que nos da para vivir todos los días, y es este llamado que Él nos hace todos los días también. Es algo que tenemos, es una decisión que tenemos que hacer diaria. ¿Por qué? Porque todos los días uno busca ir hacia la oscuridad, pero Dios nos está diciendo, no, ven a la luz. Muchas gracias. Yo, para mí, de esta plática me quedo con cuando Jesús me llama, Él no espera que yo sea perfecto. Él me conoce y a pesar de eso me llamó. Y mi trabajo es simplemente seguirle. Así es que, bueno, espero que esta plática pueda haber sido de bendición para ustedes. Y recuerden que nuestro objetivo aquí es crear una comunidad segura para todos ustedes. Así es que les agradecemos por compartir. A few moments later. Ahora sí, una disculpa, se nos acabó la pila en la cámara, qué oso, de verdad, perdóname. Ya casi estábamos acabando el programa y nos pasan estas cosas, pero les estaba diciendo que, sí, eso que les dije es muy importante y que se suscriban y que compartan,
para que podamos llegar a más personas. Queremos crear una comunidad segura para todos. Queremos, si ustedes tienen algo que compartir, nuestra página en Instagram, ahí va a aparecer, nuestro canal en YouTube. Y bueno, gracias Manu por este tiempo, por haber dedicado estos minutos hacia nosotros. Y bueno amigos, nos vemos en el próximo episodio y que Dios les bendiga. Hasta luego.